José Luis Salón, que és enginyer agrònom per l'Escola Superior d'Enginyers de la Universitat Politècnica de València i m'ha dit 3 coses de les quals està superorgullós, i és ser gerent d'una bodega familiar junt al seu germà i representa el ple de Consell d'Utiel Requena de Xocotets Bodeguers. És president de Rurable, que és un grup d'acció local, i president de la Red de Desarrollo Rural en la Comunitat Valenciana. I també és membre de la Junta Directiva de la Red Espanyola de Desenvolupament Rural. I, a més, forma part de l'equip de govern de Tierra Bobal. Moltes gràcies per assistir. Bueno, buenas tardes a todos. Después de las grandes mujeres y después de Paco, no sé si levantarme y como iba a hacer Paco antes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización y muy en particular a Juan Cascán, por acordarse de uno, aunque sea para hablar solamente de papeles, que parece que... Bueno, yo tengo un cliente que hace como 20 años me puso el apodo del papelotes. O sea, cuando yo llegaba a esa granja y me decía, hombre, ya está aquí el papelotes. Y es que hoy es impresionante la cantidad de documentación que se exige para cualquier tipo de tramitación. Voy a intentar hacerlo ameno, que no se haga muy pesado, porque esto de normativas y tal a veces se hace un poquito pesado. Y espero que no me dé un ataque de tos, porque llevo todo el día viendo agua poquito a poquito, porque esta mañana me da un ataque de tos y digo, bueno, me tengo que salir. Bien, vamos a comenzar. Esta mañana se ha hablado de algunos problemas que tenemos en el medio rural, como son la vivienda. Yo fundamentalmente me voy a centrar en los problemas que tienen los emprendedores cuando quieren desarrollar una nueva actividad. Y muy concretamente en el sector del vino, que es el que mejor conozco. Pero bueno, luego si alguien tiene alguna pregunta de algún otro tipo de actividad y tal, podemos comentarlo. Por último, también daré una pincelada de los problemas que tienen las empresas que ya existen en el medio rural y que hacen trabajos para la administración y que, pues, posiblemente no les puedan contratar o no sea fácil que les contraten en su municipio donde ellos viven y donde dan empleo a sus trabajadores, a las familias de sus trabajadores, ¿no? Para entender el tema del mundo del vino, quiero que... Voy a ponerme el cronómetro, aunque sé que... Te vigilan. Sí, me vigilan. Quiero que entendáis lo primero de todo. Es un sector muy regulado. O sea, tú no puedes comprar un terreno y plantar un viñedo para hacer vino o para venderlo a una cooperativa. O sea, existen lo que se llaman autorizaciones de plantación, que hace unos años se llamaban derechos de plantación, que además se comercializaban, se vendían, incluso entre comunidades autónomas. Ha habido bueno, es un sector en el que hay mucha picaresca. Ya tenemos regulación desde el momento de la plantación, que no podemos hacer lo que queramos. Si elaboramos un vino como es una bebida alcohólica, pues estamos sometidos a impuestos especiales, igual que el tabaco y la gasolina, 365 días, 24 horas. O sea, te pueden tocar en cualquier momento y mirar el nivel de todos los depósitos para ver el volumen que tú tienes y revisar que eso coincide con los libros. En fin, es un control muy exhaustivo. Como también está considerado como un alimento, bueno, para consumo humano, Sanidad interviene. Entonces tenemos que hacer tramitaciones en Sanidad. Es una industria, por muy pequeña, artesanal, es una industria, no deja de serlo, y también es una industria agroalimentaria, ¿no? Y fijaros si es importante este sector, que desde Europa, todo lo que es el sector agroalimentario, hay unas líneas de subvención para inversiones, todo lo que sea queso, leche, o sea, ahí nos peleamos todos los sectores. Bueno, pues el sector del vino tiene un programa específico. Hace unos años se llamaba PASBE, no sé si lo habréis oído, Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español. Ahora le han cambiado el nombre, ahora se llama Intervención Sectorial Vitivinícola, pero bueno, es exactamente lo mismo. Es un programa específico para el sector del vino, para inversiones en bodegas, para reestructuración de viñedo, que esto es una cosa que nos hace mucha gracia, cuando, por ejemplo, desde el Consejo Regulador estamos haciendo una selección clonal y viendo todo el material genético que se ha perdido, el potencial vitícola que se ha perdido de los viñedos antiguos, esa variabilidad genética que había. Hoy todos son clones. Hoy de una plantita se hacen 100 y de esas 100 se hace 1.000.000, en cultivo in vitro o como sea, ¿no?
Vamos a suponer que nos gusta mucho el mundillo, como alguno que hay por aquí, en la primera fila, y dice, oye, voy a montar una bodega. ¿Cuál sería el orden lógico? Esto nos sirve casi para cualquier actividad, ¿eh? Tú no puedes ejercer una actividad sin la licencia del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, tú estás en un sitio, en un lugar de un ayuntamiento, tienes que tramitar una licencia. ¿Cómo se tramita esa licencia? Pues lo primero de todo, desde el año 2014, desde que salió la Ley de Calidad Ambiental, todo se inicia con una solicitud de compatibilidad urbanística. Es decir, tú le dices al ayuntamiento, con una pequeña memoria técnica y una solicitud, le dices, quiero desarrollar esta actividad concreta en este sitio concreto. El ayuntamiento se lo pasa al técnico y el técnico dice, vale, esa actuación es compatible o no es compatible con el planeamiento. Es decir, se puede legalizar o no es legalizable, porque ese uso no es permitido. Si es favorable, tienen 30 días para concederte ese certificado. Aportamos la documentación para conseguir la licencia. Proyecto, memoria, o sea, hay diferentes tipos de figura para obtener la licencia. Luego entraremos en ello. Por eso no defino si es un proyecto o es... José Luis, ¿me permites un segundo? Sí, sí. Vamos a ver, no se trata de... Es que quiero aclarar lo que va a pasar ahora, porque esto es un poco peñazo si no se entiende, ¿vale? El ejemplo que José Luis va a explicar es con relación al mundo vitivinícola, pero el objetivo de esta conferencia es que se observe quins són els condicionants que té algú que vol fer alguna cosa en el món rural, ¿vale? Entonces, si acaso quan el lliga vi i bodega podem pensar una altra activitat, ¿no? Perquè el recorregut és molt similar, ¿eh? Porque yo sé que esto tú lo cuentas con mucha fe, pero a veces la gente dirá, joder, pues yo no quiero montar una bodega. Pues es que entenguin que acaben el chip para saber qué es lo que té que fer uno para intentar fer algo en el món rural, ¿vale? Disculpen el incís, pero creo que era... Gracias. Bueno, hemos aportado la documentación para la licencia y nos dan licencia. O sea, yo quiero montar en este establecimiento que estamos hoy aquí, quiero montar una discoteca, me voy al Ayuntamiento de Onteniente, presento un proyecto de licencia de actividad y digo, quiero desarrollar una discoteca en Caixa Ontinyent. Y salvo el derecho de propiedad, si yo digo que cumplo las medidas correctoras y tal, me podrían dar licencia. Lógicamente, yo ni tengo las llaves de la entrada, ni tengo un contrato para entrar, yo no podría desarrollar esa actividad. Quiero decir que la licencia ambiental es una tramitación que se hace y siempre salvo el derecho de propiedad. A partir de ahí, si hacen falta hacer obras, por ejemplo, imaginaros que tenemos que hacer unos aseos, acondicionar una sala para lo que sea, para una cata, hacer un tabique, cambiar unas ventanas, lo que sea, una cubierta aislante, tenemos que solicitar a partir de ese momento licencia de obras. Si pedimos licencia de obras antes de tener licencia ambiental, licencia de actividad, no nos la van a dar, porque para desarrollar una actividad y para una licencia de obras, los pasos son estos. Cuando hemos finalizado las obras, ya está todo montado, ¿vale? Se certifica con un final de obra y se le dice al ayuntamiento que pase a hacer una inspección y que nos conceda la licencia de apertura. La licencia de apertura es el cartoncito que están en muchas tiendas, en una panadería, una frutería. La licencia de apertura otorgada con decreto de la alcaldía de tal fecha. Vale, ya tendríamos la bodega montada, ¿vale? Aquí tenéis 3 ejemplos de bodegas. He puesto estas bodegas porque son, como podéis ver todos, bodegas muy pequeñas, muy pequeñas. Algunas podríamos denominarlas, bueno, todas son artesanales porque aquí es imposible no hacer lo que hay que hacer sin las manos. Hay algo de maquinaria, pero muy pequeñita. Ya tenemos la bodega montada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos que hacer los registros. Registros en las diferentes administraciones que he comentado al principio. Un registro es una foto. Por eso los registros no se hacen antes de una actividad. Es decir, yo no puedo presentar un registro del proyecto que quiero hacer. No, hasta que no esté montada yo no puedo registrarla. Tenemos en agricultura el registro de establecimientos agroalimentarios, en industria el registro industrial. Básicamente el registro industrial nos va a exigir que un ingeniero industrial haga unos proyectos técnicos, tanto de electricidad, para asegurarse de que cumplimos la normativa de todo lo relativo a electricidad, ¿vale? Protecciones, conductos y protección contra incendios también. Es decir, quieres montar cualquier tipo de actividad, cualquier industria de este tipo, registro industrial, hay que gastarse un dinero
en protección contra incendios. Y no solamente son extintores, bueno, depende de cada establecimiento, pero puede ser necesario colocar víes, puede ser necesario ignifugar una estructura, es decir, esto no es muy económico, digamos. Sanidad, como os he dicho antes, interviene sanidad porque es para consumo humano, entonces tenemos que hacer un registro sanitario. Como os he dicho antes también, estamos elaborando un vino, entonces hay que tramitar el CAE, el Código de Actividades Económicas, en impuestos especiales. El impuesto en el vino hoy en día es 0, así como el de la cerveza no lo es, o el del alcohol, o otras bebidas alcohólicas, o el tabaco, la gasolina, no es 0. El del vino es 0, pero está todo montado pues por hacer ese control, ese seguimiento absolutamente de todo. Si yo quiero mover un vino de una bodega a otra, tengo que hacerlo con un documento de acompañamiento. O sea, no puedo echar el vino a un depósito, cargarlo en un remolque y llevármelo. Si pillan al tío al transportista y no lleva un documento de acompañamiento, se le cae el pelo. O sea, es impresionante. Pero esto que digo da lo mismo que la bodega haga 1000 botellas al año que haga 100 millones de botellas al año. O sea, es exactamente igual, es la misma normativa. No veo caras de asombro, pero... Sí, porque todavía no se ha hecho vino. Sí. Bueno, ¿qué más registros? Si yo pretendo, aparte de elaborar un vino, embotellarlo, necesito tener un registro embotellador. Y eso va ligado de algún modo al registro de marcas. El registro de marcas ya sabéis que hay que pasar por taquilla, o sea, es un impuesto, o sea, es un registro que 500, 800, depende, y que hay que renovar cada 5 años, una cosa así. Si uno se quiere dar de alta en una denominación de origen, cuando ya tienes todo esto, y los libros de bodega, también en agricultura, en fin, no he puesto absolutamente todo porque sería horroroso, te vas a la denominación de origen de tu zona y le dices, oye, mira, ya tengo el REA, tengo tal, tengo la bodega, tal, me quiero dar de alta. Presentas la solicitud, te hacen una inspección y normalmente cuando has dado de alta todos estos registros es porque cumples toda la normativa y no vas a tener ningún problema. Bien, eso era el orden lógico. Ahora os voy a explicar la realidad. La realidad es lo que ha ocurrido, me atrevo a deciros, en el 95% de las bodegas que yo conozco. La realidad es que uno dice, voy a montar una bodega, tengo mucha ilusión, he visto esta empresa que vende unos depósitos pequeñitos, una bomba pequeñita, yo con esto creo que me puedo apañar. Entonces monta una instalación en precario, empieza a hacer sus primeros vinos, sus primeras pruebas, se lo bebe él, sus amigos, su familia, sus primos y tal. Y entonces llega la mala noticia de que a todos les está bueno y te animan. Te dicen, oye, esto está fenomenal, esto tal. Y entonces ya tú te vienes arriba y decides montar la bodega. Yo tengo un amigo que dice que es un negocio sensacional para la salud, pero nefasto para el bolsillo. O sea, es que hay muchísimas bodegas, entonces es un mundo complicado, ¿vale? Y entonces, cuando uno decide montar la bodega, legalizarla, lo que hace es, estoy en este sitio, es donde tengo mi ubicación, voy a ver si esto es legal, si lo puedo legalizar aquí en esta instalación. Si no es legalizable en esa instalación, pues hay que buscar otra. Oye, pues mira, el bajo de mi hermano, la casa de mi abuela que está tal, pues ahí a lo mejor sí. Bueno, y iniciamos los trámites, como os he dicho antes, compatibilidad urbanística, licencia y tal. Cuando uno solicita la licencia, con la solicitud de la licencia, con el registro de entrada, ya puedes arrancar a tramitar todos los registros que os he comentado antes. Sanidad, agricultura, industria. Entonces, esto es lo que ocurre en la realidad. Que cuando uno decide tirar hacia adelante y ya está elaborando, lo que necesita son los registros relativamente rápido para poderlo poner en una etiqueta y poder salir al mercado. Por supuesto, el ayuntamiento normalmente es conocedor porque se enorgullece de tener una bodega que está haciendo unos vinos y que están muy bien y que la crítica nacional, local, internacional, depende de cada caso, pues le gusta y entonces dice, no, tú tira para adelante, tú presentas los papeles y tira para adelante. Y nosotros como si no estuvieras. Eso es lo que suele ocurrir en la realidad. Bien, todo esto lo regula la Ley de Prevención, Calidad, Control Ambiental, la Ley de Calidad Ambiental, como yo digo. Muy resumido, que no lo quiero hacer muy pesado. Hay 4 figuras de 4 tipos de licencias. Por eso antes decía proyecto de memoria dependiendo de la figura. La más compleja se denomina autorización ambiental integrada y según la norma en 12 meses se tiene que resolver. En la realidad, yo no quiero desanimar a nadie, pero si me preguntáis, ¿una ambiental integrada cuánto tiempo la puedo conseguir? Pues yo hoy te diría, piensa 3 años
Y si en 2 años y medio la has conseguido, pues mira, te ha tocado la lotería y te alegrarás. Pero piensa en 3 porque es más fácil que te cueste 3,5 que 2,5. Es muy complejo. Pero por la documentación, por la cantidad de burocracia, cantidad de cambios no normativos, sino de criterio. O sea, con la misma norma, hoy te dicen, me tienes que hacer este plan de purines, de plan de gestión de purines con estas parcelas, con estas autorizaciones. Pero dentro de una semana, dentro de un mes, te lo cambian. Y te quedas así como queriendo decir, ¿esto cómo puede ser? Que sin haber un cambio normativo lo que valía hace un mes hoy no me sirva. Es una locura, pero es así. Bien, la autorización ambiental integrada es una figura para, digamos, industrias contaminantes y la otorga la Consellería. Y como su nombre indica, tú tramitas todo en Consellería. Consellería se encarga de pedir todos los informes a todas las administraciones, es decir, integra todas las autorizaciones en una sola. Por eso tardan tanto tiempo. En realidad es que 12 meses es prácticamente imposible. Solamente con federación sería una locura. La licencia ambiental es la figura que ya concede el ayuntamiento, la más contaminante dentro de las menos contaminantes, ¿vale? La licencia ambiental por ley son 6 meses, pero resulta pues que eso es la teoría. Los municipios pequeños de menos de 10.000 habitantes no pueden hacer el dictamen ambiental, no pueden hacer el informe definitivo para conceder la licencia. Tienen que enviar el expediente a Valencia, a Castellón o a Alicante, la dirección territorial. Y ahí pues hay atascos, hay técnicos que te piden que aportes un papel o sin pedírtelo, pues tardan bastante tiempo en resolverlo. Entonces, los 6 meses vamos a dejarlo en 12 y bien, nos ha tocado la lotería también. Y las 2 últimas figuras son declaración responsable ambiental y actividad inocua. Bueno, actividad inocua es la más sencillita de todas, es cualquier actividad que no tiene ningún tipo de contaminación o muy mínima. Y declaración responsable es muy parecido a actividad inocua, pero incumple algunos de los requisitos. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero montar una frutería, ¿vale? Pues sería una actividad inocua, pero yo quiero montar, no sé, un estanco o un estanco en el que voy a vender esto para las fallas, los petardos y tal. Pues por carga térmica, a lo mejor ya incumplo un parámetro y entonces ya no lo puedo tramitar como una actividad inocua, me tengo que ir al procedimiento siguiente. No tiene gran trascendencia. Si quiero hacer una aclaración, no confundir declaración responsable ambiental, que es de licencias, con declaración responsable de obra. Que hay mucha gente que dice, no, yo es que mi arquitecto me ha pedido cambiar una ventana con una declaración responsable. Es de obra, no es de actividad. Lo que pasa es que se llaman igual. Bueno, unos ejemplos, como os decía, la frutería. No tiene apenas contaminación, no tiene que depurar aguas residuales, ni hay emanación de humos ni de olores y tal. Entonces, una actividad inocua. Una granja de 30.000 gallinas. Siempre que esté por debajo de 40.000 gallinas, en la Ley de Calidad Ambiental hay un anexo que dice, anexo 1, todas estas actividades están sometidas a ambiental integrada. Anexo 2, estas están sometidas a licencia ambiental. Entonces, como dice, el anexo 1 dice, a partir de 40.000 gallinas, ambiental integrada, una granja de 100.000 tendríamos que ir a autorización ambiental integrada. Si es menor, licencia ambiental en el ayuntamiento. ¿Qué pasa con las bodegas? Que es donde yo quería llegar. Pues las bodegas, algún iluminado, Bueno, yo creo que el legislador lo tenía bastante claro. Los que son los iluminados para mí son los que han interpretado lo que ahora os voy a contar. En el anexo 2 dice que una bodega, una instalación para elaboración de vino a escala industrial tiene que tramitarse como una licencia ambiental. ¿Alguien de la sala se atreve a decirme, y si lo piensa de verdad que me lo diga, que en cualquiera de estas instalaciones se puede elaborar vino a escala industrial? Sin haber definido lo que es escala industrial. O sea, no hemos definido si son millones de litros, si son cientos de miles, si son llenadora automática, no hemos definido nada, pero resulta evidente que aquí no se puede elaborar vino a escala industrial. ¿No os parece? No os durmáis, ¿eh? Bueno, pues aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero agradecer, he visto a Regina antes, quiero agradecer al Colegio de Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón, al Colegio de Agrónomos, a ABA, a la Unión, porque preparamos un equipo de trabajo para poder pedirle a la Consellería que por favor, hiciese un cambio normativo. Y también le quiero dar gracias al Director General de Producción Agraria, porque nos ha escuchado siempre que hemos ido a hablar con él y
Y en este caso casi nos dio más de lo que nosotros le pedíamos. Nosotros lo que le pedíamos era, por favor, definir lo que es una bodega artesanal. Poner 30.000 botellas, poner 15.000 litros, poner algo, algún dato objetivo, que nosotros ya podamos presentar un proyecto que diga menos de estas botellas, menos de estos kilos, y no haya dudas. Y él nos concedió esto, que viene un poco al hilo porque como estoy dentro de los grupos de acción local, no sé a quién se le ocurrió, no fue idea nuestra, de verdad. Nosotros solamente le pedíamos el tema del vino y entonces lo que han hecho es todas las actividades agroalimentarias que se encuentren en territorio líder en Comunidad Valenciana son 330 municipios, prácticamente todos los que están con riesgo de despoblación, medio rural, pequeños, sean microempresas, que lo van a ser prácticamente todas. Microempresas son menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de facturación. O sea, es flipante. No penséis que con 50.000 euros ya pasas de micro a mediana. No, 2 millones de euros de facturación. Entonces, todo lo que es el sector de fruta, hortaliza, conserva, aceite, lácteos, quesos y bebidas, y ahí tenemos el tema del vino, se tiene que tramitar, sí o sí, por declaración responsable o actividad inocua. Esto ha sido, bueno, esto los ayuntamientos no lo saben, nosotros tenemos que ir a hablar con el técnico y decirle, oye, que es que ha habido este cambio, y ellos no lo entendían, si lo han leído no sabían por qué era, ¿no? Y entonces, pues está facilitando bastante lo que es la tramitación. Bueno, ¿qué ocurre si la bodega que queríamos montar está en suelo no urbanizable? Hasta ahora todo lo que he explicado es un solar, un polígono industrial, ¿vale? Suelo urbano. Si estamos en suelo no urbanizable, tenemos la ley, la LOTUB, que habla de una figura que seguro que todos los que están en la sala habéis oído hablar, que es la DIC, una declaración de interés comunitario. ¿Alguien no ha oído hablar de lo que es una DIC? Porque es que son súper famosas. Cualquiera que quiere montar algo en medio rural, en suelo no urbanizable, tiene que tramitar la famosa DIC. ¿Y por qué es famosa? Porque por ley son 10 meses, pero aquí ya los 3 años ni de casualidad. O sea, yo tengo DICs, he tramitado DICs con 7 años. Y técnicamente no tenían... Bueno, mi cliente pensaba que éramos un desastre, claro, pero es que técnicamente no había ningún problema. Lógicamente, pues el de residuos dice, oye, cámbiame la memoria y apórtame tal, vale. Una semana se aporta la documentación, pero no era inviable y no era por cuestiones técnicas, normativas y tal, no. Es porque la Administración tarda muchísimo. Y urbanismo, por suerte, y aquí también el mismo equipo de trabajo de agrícolas, agrónomos y tal, conseguimos que se hiciese un cambio normativo en la Ley Urbanística Valenciana, la LOTUB, para que haya exenciones a bodegas, almazaras, establecimientos de restauración y asimilados, con ciertas condiciones, siempre que se reutiliza arquitectura tradicional. Es que era un sinsentido. Es decir, es que la DIC es que tú haces un aprovechamiento industrial de un suelo que no es industrial. Entonces tú tienes que pagarle a la sociedad, a tu municipio. Pero si el edificio ya está montado, ya está, tiene 100 años. Si yo no lo restauro, se va a caer, porque aquí no va a montar nadie nada. Quiero decir que al final conseguimos que con esas exenciones y tal, pues hoy en día, y sobre todo en esta zona, me consta, Fontanars, aquí en Ontinyent también, en Moixent, en Bocairent, hay un montón de masías antiguas, algunas que se caían, y ahora mismo podéis ir a visitarlas de enoturismo, si no hoy, en breve, en 3 meses, en 6 meses, que lo harán muy bien, de verdad. Han invertido mucho dinero y son sitios fantásticos. Podemos hacer una tramitación en suelo no urbanizable sin una declaración de interés comunitario, pero eso no nos exime de que las administraciones competentes en la materia tengan que informar. Cuando conseguimos los informes de agricultura, de urbanismo, de carreteras y de turismo, con esos informes favorables estamos en la misma situación que al principio. Ya podemos decirle al ayuntamiento licencia ambiental o declaración responsable, licencia de obras, licencia de apertura, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando estamos en suelo urbanizable? Pues que normalmente estamos alejados del casco urbano y no tenemos agua potable. Entonces aquí se complica un poquito porque si tienes un pozo para abastecerte, para riego y para abastecerte en tu casa y en la bodega, pues entonces aparece la figura de la Confederación con el tema de las concesiones de agua,
que la concesión de agua la puedes tener para riego, pero seguramente no pensarías hace 10 años cuando lo tramitaste que ibas a hacer un uso industrial, con lo cual hay que hacer una modificación de esa concesión. Y lo más peliagudo de todo es sanidad. Sanidad cuando tú tienes un recibo del agua porque estás en un solar del pueblo, pues ahí la responsable es la empresa suministradora, el ayuntamiento, el Egebasa de turno, ¿no? Pero si tú tienes un pozo propio, el responsable eres tú. Tú tienes que potabilizar y le tienes que demostrar con analíticas que lo estás haciendo bien. Entonces hay un control más exhaustivo de los puntos críticos en esa industria, ¿no? Bueno, tenemos la bodega montada, tenemos las licencias de apertura, tenemos los registros y ya podemos empezar a elaborar vino y a vender y ya se ha acabado todo, ¿no? Pues no. Lo siento, pero no. A ver, como agricultura, lo que es el REA, realmente no hacen ningún seguimiento. Una vez te han concedido el REA, si tú no les vuelves a pedir nada, ni un cambio de domicilio, ni una ampliación, ni nada, no suele pasar ningún tipo de inspección. Industria, exactamente igual. Sanidad, sí. Sanidad te viene cada 3 meses a hacerte una auditoría. Tienes que tener un plan de puntos críticos y de requisitos diciendo tus planes de limpieza, tus planes de mantenimiento, plan de conservación plan del agua, en fin, una cantidad, plan de residuos, un montón de documentación y cada 3 meses te lo están revisando. Es un poco pejiguero, pero bueno, no quiero desanimaros, esto lo hacemos todos, o sea, que el que se anima lo consigue. El CAE, como os decía, estamos sometidos a los 365 días, 24 horas, no suelen hacer muchas inspecciones, pero es verdad que a veces las hacen. Y normalmente, como somos bodegas pequeñas, porque tú vas a un Murviedro o a un Gandía, que trabajan no sé cuántas personas y tal, y puedes ir cuando quieras sin avisar, porque ahí siempre hay alguien. Pero tú vas a una bodega pequeñita y, claro, te la encuentras cerrada, porque ahí no hay nadie. Porque se ha ido a podar o se ha ido a llevar vino a Valencia o lo que sea. Y entonces, lo que hacen es llamar el día de antes, oye, mira, que yo mañana voy a ir allí. También es cierto que imaginaros el fraude que podemos hacer en una bodega que elabora, no sé, 20.000 litros de vino. Los 20.000 litros de vino es una gota de una bodega que hace 10 millones o 50 millones, que las hay. Vale, la denominación, bueno, el registro embotellador tampoco hace ningún tipo de control, lo único que hacen es a los 5 años decirte si lo quieres renovar o no, porque te va a caducar, igual que el registro de marcas, pasar otra vez por cartilla. Y la denominación de origen, que también te hace una serie de auditorías de control anuales. Vale, hemos hablado de suelo no urbanizable. Respecto al problema de vivienda, al problema que podemos encontrar, que se comentaba esta mañana en alguna de las ponencias, quiero hacer una pincelada sobre suelo urbano y suelo urbanizable. Cuando me dijo Juan que la conferencia iba a ser aquí en Ontinyent, pues nada, entré en un buscador, en un visor de la Generalitat y busqué un pueblo pequeño, cercano a Onteniente. Bueno, da igual el pueblo que sea. Este pueblo es pequeñito y estas manchas que he marcado aquí, lo que está en color marrón es suelo urbano que hay que desarrollar con un programa, con un PAI, y lo que está en amarillo es suelo urbanizable. Es decir, es suelo que también tenemos que presentar un PAI para desarrollarlo. Pero aquí no están definidas ni las calles, ni las anchuras, ni el suelo dotacional, ni las zonas verdes, ni nada. La gran ventaja, cuando me encontré este municipio, acerté a la primera, es, bueno, lo que está en color marrón, si yo pongo de acuerdo a los propietarios, presentamos un PAI y lo desarrollamos, ¿vale? Un pequeño detalle, si os fijáis, hay 2 zonas verdes que precisamente coinciden con las 2 manchas marrones de la izquierda de arriba, ¿no? ¿Vale? Zonas verdes que hay que hacer, que hay que desarrollar y donárselas al ayuntamiento para que las mantenga. Esto es un plan general aprobado en 2018. Yo calculo 3-4 años para tramitar lo mínimo. Es decir, los números estos, que son los costes de urbanización, la parte de arriba es suelo urbanizable, lo que ya es urbano, no, perdón, suelo urbanizable, lo que es mucho más grande, ¿vale?, de color naranja, costes de urbanización 600.000 euros. Lo que más nos interesa, lo lógico en ese municipio es que se desarrolle antes el suelo urbano que el urbanizable, ¿vale?, que es la parte que vemos abajo. Esa unidad de ejecución, según los precios de 2014, tendría un coste de unos casi 400.000 euros. Con las subidas de los precios últimamente y tal y cual, calcular 500.000, números redondos, ¿vale? ¿Vosotros creéis
que en este municipio se va a poner de acuerdo los propietarios de los solares de color marrón para invertir $500.000 euros, incluidas las zonas verdes, para después que les queden unos solares que van a vender en un municipio pequeño, no sé yo el valor de ese solar, o para construir ellos? ¿Vosotros creéis que esto tiene algún sentido? No tendría mucho más sentido. Este tipo de normativas que están pensadas, están hechas desde Valencia y para Onteniente, Gandía, Chirivella, municipios grandes, pero no para pueblos pequeños. O sea, en un pueblo pequeño, con suerte, podrías poner de acuerdo a los propietarios de una de estas manzanas de color marrón y conseguir ahí hacer los viales, alcantarillado, aceras, alumbrado público y 5 o 6 solares, 8 solares para hacer 5, 6 o 7 casas. Pero todo eso desarrollarlo a la vez y hay que hacerlo a la vez. O sea, la realidad de la normativa urbanística valenciana es que todo funciona con unidades de ejecución que no se pueden fraccionar porque, claro, si lo fraccionas, a ver si el nivel que te doy ahora, luego en el futuro, cuando haya que hacer la continuación, en fin, que en los pueblos pequeños hemos visto de todo, hemos visto calles así, calles así, y no pasa nada. Y se han caído los chiquillos y se han torcido un pie. Pero habrá que facilitar de algún modo que podamos desarrollar suelo para construir una vivienda si yo me quiero ir a un medio así. Porque es verdad, hay muchísimos problemas con la vivienda. Hay muchas viviendas que están deshabitadas, la mayoría no se venden por cuestiones de sentido de los padres, de los abuelos y tal. Y entonces tenemos que ir, pues si quieres que se venga gente joven o tal, el propio ayuntamiento podría decir, oye, el dinero que me viene este año tal igual voy a invertirlo y voy a intentar hacer una promoción. Y por lo menos doy a 5 familias o 6 familias, les doy una vivienda digna y tal. No va a poder hacerlo. Es una auténtica locura. Y luego otra pincelada a los problemas que tienen las empresas, sobre todo empresas constructoras o de servicios que trabajan en un pueblo pequeño. Imaginaros un pueblo pequeño con 200 habitantes y que hay un constructor que tiene 4 trabajadores del pueblo que da trabajo a esas 4 familias, mantiene esas 4 familias. Bueno, pues resulta que si hay una obra de más de 40.000 euros, aparte el IVA, no se la puede adjudicar. Tiene que ser menos de 40.000 euros y con 3 presupuestos para podérsela adjudicar a alguien. Esto es por un tema de transparencia. Y yo soy el primero que estoy de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas con transparencia. Olvidémonos de caciquismos, eso ya pasó y las cosas. Y un alcalde o el responsable de obras y tal, el concejal correspondiente, tendrá que pedirle a las empresas que él considera que puede hacer esa obra presupuestos para saber si el del pueblo te quiere meter no sé cuánto más o no sé. Pero dentro, en condiciones más o menos de igualdad, que tú al de tu pueblo no le puedas dar una obra, la tengas que licitar públicamente, te venga una empresa de Madrid o de Extremadura por un proyecto de 50.000 euros, no te va a venir, está claro. Hagámoslo más ágil, contextualicemos todo esto. Un rango de 30 kilómetros a la redonda, 50 kilómetros a la redonda. Pero no tiene sentido el que yo no pueda adjudicar, y si es un contrato de suministros o servicios, imaginaros, mantenimiento del ayuntamiento, de las redes sociales, de la web, del sistema informático y tal, no sé, 10.000, 15.000, más de 15.000, 16.000 al año. Ya no se lo puedes adjudicar a ese que tú sabes que te ha montado todo, que se está vendiendo los ordenadores, que tal, no puedes. Entonces yo creo que esto lo único que hace es hacer mucho más difícil a los emprendedores, a los que quieren asentarse en el medio rural y a los que ya están en el medio rural. Para terminar, un par de frases que las conocéis todos, es que solo se llega más rápido pero juntos se llega más lejos. Y una de Bertrand de Juvenel, que es para mí muy clarificadora. El pasado lo podemos conocer pero no cambiarlo. Por el contrario, el futuro no podemos conocerlo pero sí cambiarlo. Entonces, casi me sale un mensaje de estos políticos de la próxima campaña electoral. He tenido que cambiarlo de Unidos por Entre Todos porque digo, me van a decir que sí soy de Unidas Podemos. No es el caso. Y quiero puesto que esta mañana ha salido el tema del turismo como solución o si es la única solución, hablaros de un proyecto del que estoy muy orgulloso. De hecho, estuve a punto de dejar líder y todo por este proyecto porque de verdad me ilusionó. En nuestra comarca, en Utiel-Requena,
se pone en marcha un plan de dinamización y gobernanza turística. Ahí se ha hablado mucho de la gobernanza, de la transparencia, de la participación. Bueno, pues un plan de participación, dinamización, gobernanza es impresionante cuando todavía queda músculo y cuando llamas a 20 de un sector, a 10 de otro sector y acuden. Y después de 3 años hemos conseguido tener una marca, que es Tierra Bobal, igual lo habéis visto en televisión, en Apunt. Hemos conseguido una marca, hemos conseguido señalítica, homogeneizar la señalítica. Es verdad que ha costado mucho porque los 9 municipios es la primera vez que se ponen de acuerdo para ir todos a uno. Hemos conseguido montar un equipo de gobernanza del que soy miembro y os puedo decir que los políticos hoy allí no hacen una inversión sin consultarlo con el equipo de gobernanza. En el equipo de gobernanza estamos un montón de personas, 12 personas de diferentes ámbitos, gestores culturales, gente del mundo del vino, gente de turismo activo, de alojamientos. Alojamientos, muy importante. Turismo no son autobuses que vienen y consumen y se van y nos dejan. No. Hay que pernoctar, si no, no se considera turismo. Y os brindo de verdad la oportunidad de conocerlo, el que quiera, y conocer sobre todo la experiencia. Es que, en palabras del secretario autonómico de Turismo, de Francesc Colomer, es el único destino que ha conseguido hacer las cosas paso a paso y llegar a este hito. O sea, en otros sitios se ha intentado y no han conseguido llegar hasta aquí. Y, en palabras suyas, el futuro del interior de la Comunidad Valenciana pasa por Tierra Oval. Entonces yo, de verdad, el que esté interesado, os pongo en contacto con las personas que lo han dinamizado, con Cruz, la ADL, con las personas que han estado ahí, porque es un proyecto que yo creo que si el futuro no pasa por aquí, de nuestra comarca, sin más ambiciones, nuestra comarca, si no es así, va a ser muy, muy difícil que tengamos un futuro. Y nada, como os decía, muchas gracias por su atención